Buenas tardes, vecinos. Vamos a dar comienzo al evento de esta tarde. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos al condominio Polaria. El día de hoy, la Asociación de Condominios del Polígono Granadas Anáhuac nos ha convocado a un encuentro con los candidatos del Partido de la Revolución Democrática con la Asociación de Condominios del Polígono Granadas Anáhuac. Están presentes con nosotros el día de hoy invitados, comités de vigilancia, administradores y condóminos de los 22 condominios principales del Polígono Granadas Anáhuac, integrado por 12 colonias dentro de la delegación Miguel Hidalgo. El objetivo de este evento es conocer la plataforma electoral de los candidatos que hoy amablemente nos acompañan, escuchar sus propuestas, dar seguimiento a los compromisos que ellos han asumido con nosotros y establecer un diálogo en este proceso electoral. Voy a presentar a los integrantes de la mesa que hoy nos acompañan. En primer lugar está con nosotros el señor David Razú, candidato a jefe delegacional para la delegación Miguel Hidalgo. Bienvenido. Víctor Hugo Romo, candidato a diputado local por distrito local aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Roberto Candia, candidato a diputado federal por el Distrito Federal, aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Sergio Huertos, del Comité de Vigilancia del Condominio Ares. Mónica Trejo, también del Comité de Vigilancia del Condominio Ares. Y el señor Iván Guerra, también del Comité de Vigilancia del Condominio Horizontes Meliá. La dinámica propuesta para el evento del día de hoy: entendemos que los candidatos tienen una agenda muy apretada. Agradecemos su asistencia, acompañarnos unos minutos a compartir su plataforma de campaña. Recordamos que este evento se está transmitiendo en vivo a través de internet por la plataforma Ustream. A través de Twitter nos podrán dar seguimiento en internet y posteriormente publicaremos el contenido del evento. Antes de presentar a los candidatos que nos harán su presentación, el señor Sergio Huertos dará un breve mensaje de bienvenida a nombre de la Asociación de Condominios del Polígono Granadas Anáhuac. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean. Les agradecemos hoy a los candidatos su interés por reunirnos con nosotros. El tema particular es ver todas las soluciones que pueden dar y la problemática que existe en el polígono Granada Anáhuac. Tenemos entendido que el tema particular es el plan maestro, que hoy se ha venido modificando y que la necesidad que tenemos es que nuestra zona sea más habitable, que tengamos la posibilidad de convivir correctamente con quien son todos nuestros vecinos. Hoy sabemos que somos 12 colonias, 360 hectáreas. La asociación está agrupada 22 condominios, 5.500 departamentos, 15.000 habitantes. No es un tema menor, aproximadamente somos el 4% de los habitantes que hoy habitan en la delegación Miguel Hidalgo. Por lo pronto, gracias y les cedo la palabra. Gracias. Daremos ahora el uso de la palabra al señor Roberto Candia Ortega, candidato a diputado federal. Me permito presentar al señor Candia, quien es licenciado en periodismo, ha ejercido varios cargos en las áreas de comunicación social del gobierno del Distrito Federal y se desempeñó como vocero de la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos de la Ciudad de México.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha presidido la Comisión Especial para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para la Ciudad de México y ha formado parte de las comisiones de Desarrollo Metropolitano, Fomento Económico y Transparencia. Roberto Candia proviene de la cultura del esfuerzo, por lo que ha combinado su carrera de comunicador con la de empresario y, por supuesto, la de legislador. Conoce a la delegación Miguel Hidalgo porque la recorre constantemente, atendiendo demandas de sus habitantes sin distingo ni exclusión alguna. Bienvenido, Roberto Candia. Muchas gracias, vecinas, vecinos. Gracias, Sergio. Ya hemos tenido oportunidad, el equipo que encabezo, de venir a escuchar algunas inquietudes de parte de vecinos de esta zona de la delegación. Tengo entendido que la preocupación de muchos de ustedes es el tema de la movilidad, el tema de los servicios, por los desarrollos que están y por algunos mitos y algunas mentiras de algunos personajes que tendrán algunos intereses muy particulares en ir desinformando a la gente, en ir diciendo que el plan de Granada era una conveniencia y era un negocio del gobierno del Distrito Federal y de algunas personas. Bueno, obviamente son desarrollos, es gente que invierte, es gente que hace un negocio efectivamente, pero no es como algunas personas así lo han hecho ver y decían que había una complicidad por parte del ahora candidato Víctor Hugo Romo, que es una mentira total y absoluta. Ellos conocen perfectamente cómo está David, el director de gobierno, nosotros estamos en la Asamblea Legislativa, conocemos el plan, sabemos que es una forma de desarrollar esta zona de la ciudad que requiere servicios, se están haciendo. Yo veo que están haciendo ahorita algunas instalaciones, y esa es la parte que yo me he enterado, que es la parte que yo sé, que esa es la preocupación principal de cada uno de los comités, de ustedes, de los representantes de los vecinos. Ayer estuve platicando con el secretario de Desarrollo Urbano para que me comentara cómo es que está el plan maestro, ¿no? Me lo dio por partes, ¿no? Hay el vínculo que tiene la CEDUBI de participar en la propuesta del plan Granada, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, elaborar el plan maestro para contrarrestar los efectos negativos de la proliferación de edificios de Nuevo Polanco, en coordinación con académicos expertos en desarrollo urbano, espacio público, movilidad. Residentes de Nuevo Polanco han pedido este plan con un costo de 12.5 millones de pesos, que es lo que se ha invertido para hacer este plan, que realizó obviamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través del fideicomiso con desarrolladores y empresarios de la zona para que sea un plan integral a largo plazo. La otra parte es la movilidad, ciclovías con recursos compartidos, condominios, gobiernos y con un sentido de las calles. La zona presenta severos problemas de movilidad como consecuencia de una estructura vial reducida y descontinua, lo cual resulta insuficiente para el número de viajes regionales locales generados. Las calles de Granada son muy angostas, donde no podrían transitar la cantidad de peatones, los ciclistas o los automovilistas, para los cuales se están haciendo edificios nuevos. En este mismo punto, en el punto 2, se plantea un sistema de movilidad en el polígono ampliación conformado por un sistema de transporte público masivo, otro interno que no es contaminante y uno de nodos de transferencia multimodal, red de estacionamientos peatonal que integran ciclovías, así como la construcción de una nueva estación del metro de la línea 7 Roselo Barranca del Muerto. Les puedo seguir enumerando, aquí los tengo, se los dejo, de cómo es que está pensado hacer el plan de movilidad principalmente. Ahí se escucha, que es una de las inquietudes, y también la parte de los servicios urbanos, la recolección de basura y principalmente la seguridad de la zona, que al tener el número de habitantes, 15,000 con 5,000 departamentos, las 360 hectáreas, la parte de la seguridad creo que es un tema fundamental. En la mañana escuchaba yo al candidato David Razú, una de las propuestas que él tiene es el tema de seguridad, el tema de la movilidad en la delegación. Pues obviamente nos atiende y nos preocupa que esta zona de la ciudad de la delegación, también de la ciudad, sea tomada en cuenta por el número de habitantes y la importancia que tiene para el crecimiento y el desarrollo
de la delegación Miguel Hidalgo, de las cuales nosotros nos orgullecemos en poder representar al Partido de la Revolución Democrática, y para mí es un honor acompañar a los candidatos de mi partido para que nosotros seamos Víctor Romo en la Asamblea Legislativa y nosotros poder hacer algo que piden los vecinos, que la parte del impuesto que se paga por el mantenimiento de los condominios sea resarcido, sea reintegrado para que sea puesto en favor de la infraestructura o que se invierta aquí mismo, que se regrese el impuesto. Así es, ¿no? Que es la parte que tienen pensada, ¿no? La parte que serían más o menos, el edificio paga $1 millón aproximadamente, cada edificio. 160,000 pesos. Pues sería el impuesto de IVA, que se regresara. Eso tendremos que verlo con la gente del gobierno, es un tema federal también, y desde la Cámara tendríamos que ver las herramientas de cómo se podría reintegrar esa parte. Tendremos que preguntarlo con la gente técnica que sabe de finanzas y que sabe de este tema, para poder ver cómo es que la inquietud de ustedes o el deseo de que esto sea reintegrado por servicios o para mejoras de las colonias y de este polígono podría hacerse realidad. Por mi parte es todo, yo les agradezco mucho y muchas gracias por recibirnos. Gracias, Roberto. En el siguiente orden del uso de la palabra, me permito presentar a Víctor Hugo Romo Guerra. Víctor Hugo estudió la licenciatura en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en finanzas públicas y estadística. Actualmente cursa una maestría en políticas públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Como docente ha impartido la materia de finanzas públicas en el Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como director de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y oficial mayor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En el Gobierno de la Ciudad de México ocupó el cargo de gerente de Recursos Humanos del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En el 2009, a los 32 años de edad, fue electo diputado local por el Distrito 9 de la Delegación Miguel Hidalgo. Durante su gestión como diputado de la Ciudad de México, presentó 23 iniciativas que derivaron en leyes de alto impacto, como la Ley de Turismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Publicidad Exterior. El 1 de julio de 2013 resultó el primer candidato ganador de la izquierda a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, con una votación histórica de 92,000 votos. Durante su gestión, en la delegación Miguel Hidalgo ha sido distinguida con reconocimientos nacionales e internacionales en temas de transparencia y acceso a la información, innovación, tecnología, movilidad y recuperación de espacios públicos. Algunos de los premios son el de CNN, a lo mejor en la tecnología gubernamental, el de Information Week por el municipio más innovador, el primer lugar en transparencia del Instituto de Información Pública del Distrito Federal y el reconocimiento de las Naciones Unidas por la promoción de la movilidad no motorizada. Vive con su esposa Claudia y sus hijas Yara y Victoria en la delegación Miguel Hidalgo. Actualmente es candidato a diputado local aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Bienvenido, Víctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches tengan todas y todos, vecinas y vecinos, administradores de los distintos complejos habitacionales. Primero decir un diagnóstico de lo que tiene que ver con el polígono Granada Náhuatl. Este polígono hoy es ubicado como el de mayor impacto inmobiliario de desarrollo económico del país, en un prácticamente metraje considerado. Antes, ustedes saben, eran las bodegas o eran las maquilas que se tenían, o empresas de mucho tiempo, prácticamente desde la década de los 40. Tiene esa vocación. Se transformó efectivamente en un polígono diferente en los 80s, fue migrando, ¿sí?, desde esta forma urbanística
de ir generando los complejos industriales en las afueras de las ciudades. Así se fue perfilando, así fue creciendo Naucalpan, así fue creciendo Iztapaluca, así fueron creciendo algunos municipios de la zona conurbada del Distrito Federal. Estas empresas, estos complejos industriales tuvieron esa migración, y el uso, el suelo era barato, era económico. Su cercanía con Polanco, su cercanía con Anzures, el paso del Estado de México por San Joaquín, Vía Tiers, al centro de la ciudad, significaba un lugar idóneo para generar un nuevo polo de desarrollo. Efectivamente, desde los 80 se fue abriendo estos polígonos de actuación. Para quien no conoce el término, un polígono de actuación es específicamente un criterio ubicado urbanístico para aprovechar, explotar el suelo, ¿no? En función de la verticalidad, en función de un tema clúster. Yo siempre lo he dicho, los temas clúster son la verticalización habitacional con un conjunto de lógica, no solamente de entretenimiento, de recreación, sino también de comercio. Así se fue perfilando de los 80s, superó el tema de los 90s, nos llegó el 2000 y ya teníamos aquí una población efectiva alrededor de 8,000 personas, ¿no? Antes no había población, era más población flotante, similar. Había una población flotante en los 80s alrededor de 15,000. Hoy resulta que hay casi alrededor de 15,000 a 18,000 residentes y casi una población flotante de 70,000 gentes que llegan día a día. Entonces, prácticamente esta es la conversión. Entender antropológica y socialmente y de manera urbanística esta zona requiere su migración de un estado a otro, porque podríamos evaluar y decir de ayer a hoy, o de quien apenas habita, o de quien apenas compró su departamento, o de quien apenas es residente, pero no, esto data de los 80s a la fecha. Y no solamente eso, hoy 2015 hay todavía desarrollos, hay todavía temas que tienen que ver que ya se dieron como polígonos desde hace 8 o 9 años. Son desarrollos que se tienen planificados desde desde 1997, desde el 2000, desde el 2005, y lo quiero decir claramente, porque esta administración que su servidor tuvo al bien estar, recibió casi alrededor de 43 proyectos en marcha que se planearon, que se resolvieron, que se adjudicaron, que se dieron con permisos específicos desde el 2005, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es de que es un desarrollo ya establecido. Quiero comentar también que y fue una de las exigencias que tuvimos, que ahorita sostenemos y que tendremos, que la ventanilla única para la expedición de usos de suelos se mantenga cerrada hasta que no esté listo el plan parcial. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Actualmente se tiene cerrada, ¿sí? Obvio, cerrada para cuántos desarrollos, alrededor de 28 desarrollos. Se tiene parada hasta que no se tenga un plan parcial nuevo, efectivo, consensado. ¿Qué significa el plan parcial? El plan parcial significa una medida específica de un lugar en función, como dicen, de un estudio antropológico, urbanístico, que efectivamente mida migración, aforo, comercio, identidad habitacional, si es mixto, si es cultural, cómo se va a ir al final comportando. Tiene un comportamiento, de dónde viene la población, si es residente, si ya está en el tema de la lista nominal, si no, si está efectivamente en proceso de cambio, en fin, todo lo que esto significa
es al final un estudio que se está proponiendo, que ya lo tiene desarrollado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que lo que hizo bien, uno, fue parar la ventanilla única. ¿Qué significa parar la ventanilla única? Expedir más usos, expedir más polígonos que impliquen al final más desarrollos. Si no hay un uso de suelo, no se puede construir, ¿eh? Si no hay un polígono dado, no se puede construir. Las delegaciones tienen solamente la facultad de recibir. ¿Qué recibir? Una manifestación. Antes se daban licencias de construcción. Ahora la delegación solamente en función de un uso de suelo recibe ante su ventanilla única una manifestación de construcción. O sea, yo, empresa, manifiesto que aquí voy a construir 8 pisos. Yo, empresa, manifiesto que voy a tener un área común de tantos metros determinados. Yo, empresa, manifiesto A, B, C. ¿Qué implica? Que nosotros revisamos y al final hacemos observaciones en función de lo que es un acta de nacimiento, que es el uso de suelo, que expide la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que hoy se mantiene cerrada la ventanilla única y que hoy creo que tanto todos los candidatos que vengan de distintos colores y sabores, junto con vecinos, junto con los administradores, debemos de hacer convergencia común para que no se abra la ventanilla única. ¿Para qué? Para expedir los famosos usos polígonos específicos. Porque si eso pasa, entonces va a seguir la construcción de más, y si eso pasa, no se va a atender la problemática que actualmente se tiene. ¿Por qué? Porque se creció las granadas desde los 80s, así se los digo, sí, como una forma de migrar a los complejos industriales a lo habitacional, que es correcto, que eso pasa, pero no se midió la dimensión, no se midió el plusvalor, no se midió la dimensión de lo que iba a desarrollarse aquí, tanto que hoy están las principales firmas internacionales en esta zona, nada más y nada menos, tiene su empresa el hombre más rico del mundo, ¿sí? Y cada vez se siguen asentando porque empieza a ser un polo de atracción de negocios, porque empieza a ser un polígono en donde efectivamente está cerca un corredor gastronómico, está cerca Reforma, está cerca los principales restaurantes, está cerca las oficinas, está cerca donde vivir, está cerca, bueno, esto se empieza a hacer pues una combinación clúster. ¿Cuál es el déficit de esto? El déficit es que apenas está haciendo la red eléctrica suficiente, ¿no? Apenas, ¿sí? Porque no hay red eléctrica suficiente. Se tiene que planear una red hídrica suficiente, se tiene que planear una red de drenaje suficiente, se tiene que planear una red de transporte suficiente, se tiene que planear una red peatonal, una red de afores suficiente. ¿Y qué implica? Implica que la batalla principal, como dicen, la madre de las batallas no es si nos fijamos en una coma o en un punto. La madre de las batallas es el plan parcial. Es un planezote donde tiene perfectamente el A. ¿Qué va a haber en términos de vocación? ¿Va a ser esto un polígono mixto? Perdón, ya es mixto. Pues que se asiente con colorcitos. Esto es habitacional, esto es área verde, esto es parque, esto es comercial, esto es industrial y esto es oficinas. Que se asiente. Hoy no está asentado. En el plan parcial, inciso B, tiene que venir perfectamente claro cómo nos vamos a mover. Los que viven aquí, pero los que vienen, que son más, si el dato es de 15,000 residentes y llegan 75,000, pues bueno, entonces estamos hablando de que hay una migración, que tenemos que exigir que programas, por ejemplo, de trabaja y vive en tu delegación, exigirle a las empresas que los que trabajen aquí vivan aquí, por un tema lógico,
de movilidad, pero también cómo van a llegar los que viven aquí, cómo van a salir los que viven aquí y cómo solamente en términos de transporte motorizado. Pero ¿qué vamos a hacer con el transporte no motorizado? La bicicleta, el transporte público, ¿no? Entonces, esto en el plan parcial, que ya se tiene un modelo, que ya se tiene un esqueleto, que uno de los compromisos adquiridos con algún conjunto de administradores que están aquí presentes es ya enseñar como el último de los últimos, de los últimos, de los últimos, ¿no? Entonces, esperemos que derivado a esta reunión podamos obtener esta reunión, ¿sí?, en donde se conozca con bolitas y palitos, porque no lo hicieron un maestro en pedagogía, no lo hizo un maestro en tal circunstancia, lo hicieron urbanistas, lo hicieron arquitectos que se dedican al desarrollo urbano, ¿sí?, que fueron contratados por la UNAM, y se tiene un modelo. El inciso B, yo les dije, los aforos. El inciso C, ¿sí?, que implica qué vamos a hacer con los espacios libres o espacios de recreación. La zona necesita parques públicos, ¿no? La zona necesita determinados espacios en donde los residentes tengan donde recrearse. No todo es Santana. No sé si nos entendemos. O sea, necesitamos hacer un barrio, no el barrio de manera peyorativa, ¿sí? El barrio considerado como el parque público, el mercado público, en donde tiene la tintorería, donde tiene esto, donde uno puede convivir sin migrar. Porque hoy uno migra de residente a Parque Lincoln, ¿no? Hoy uno migra de residente a determinado lugar. Entonces lo que queremos es ir diseñando este modelo que al final es posible. Hoy ustedes que tienen al final seguramente poco tiempo de vivir en esta zona, están viviendo una prácticamente indefinición, como el limbo. Porque, a ver, todos agarran y dicen, oigan, pues es que hay mucho tráfico. Oigan, pero ¿por qué no se compone aquí? Oigan, ¿por qué no se compone acá? ¿Cuál respuesta, cuál pregunta se da, respuesta se tiene? Y la respuesta es que, por ejemplo, si efectivamente se está cambiando la red hídrica, se tiene que cambiar en general, se tiene que cambiar la red eléctrica en general, ¿sí? Esto no aguanta porque cada vez llegan más efectivamente construcciones y se tiene medido a un determinado tiempo que este sea un gran lugar habitacional. No es para asustarnos, sino es para prevenir que juntos, así lo digo, más hacemos músculo, porque podemos decir A, B, C de cosas o pendientes, sin duda, pero el plan, el tema pendiente global de Las Granadas, que es hoy el polígono inmobiliario de desarrollo económico más importante del país, hoy necesita un plan. Y el plan y mi ruta efectiva es, primero les decimos no a Sedubi y a los desarrolladores en que construyan. Y segundo, exigimos a Sedubi nos entregue un plan parcial, un plan maestro, ¿sí?, que nos lo enseñe y lo consensemos. Claro, no todos somos humanistas, ¿no? Pero tiene lógica. Red hídrica, red eléctrica suficiente, aforos y desaforos, reingeniería vial, transporte público, motorizado y no motorizado, vialidades suficientes, ¿sí? Y obviamente pacto y acuerdo entre los centros de negocios para que estos centros de negocios se comprometan a que tengan una planta laboral de la delegación. Si no hacen las grandes, hoy por ejemplo, un censo que me dieron los distintos desarrollos de la zona, casi viene del Estado de México, ojo, a la zona el 50% de la población flotante. Nada más. Aquí entonces se generan servicios, se generan circunstancias, situaciones para los que viven
y pagan sus impuestos en otro estado. O sea, ustedes, nosotros, yo, estamos subsidiando, ¿sí?, a pobladores, a residentes del Estado de México. Nada más lo digo como un dato. Otro dato: del otro 50% de la población flotante, el otro 30%, ¿sí?, viene del oriente sur. O sea, estamos hablando del traslado que hacen desde el oriente a la zona, desde el sur del Distrito Federal a la zona. Bueno, otro dato: el otro 20% de la población flotante a la zona, bien, el otro 10% es desde Azcapotzalco, ¿sí?, y Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Y el otro, solamente 10% de la población flotante son de las colonias aledañas de la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, pregunta: ¿cuál es el problema? Es un tema de planificación, porque perfectamente los residentes pueden coexistir, cohabitar en la zona, pero el 90% de la población flotante que viene de otro lado, tenemos que ir generándoles otros destinos, tenemos que ir generando que este no sea un destino. Les doy un ejemplo: Santa Fe. Santa Fe, a las 10 de la noche uno saca 2 porterías y se puede poner a jugar fútbol en la calle, porque la circunstancia y los aforos migran también, porque hay una oferta laboral específica. En Santa Fe, por ejemplo, ¿qué hace falta? Un transporte público a la zona. No hay. ¿Por dónde van los autos a Santa Fe? Constituyentes, Observatorio, Loma, Virreyes, Palmas y Reforma. De cada 10 autos que pasan por esas 5 vías, 7 van a Santa Fe. ¿Cuál es la respuesta? Transporte público a la zona. Ahí está planeado o un metrobús vía Constituyentes o vía el antiguo camino a Toluca, para que descargue al aforo de oferta y demanda laboral que se tiene. ¿Qué compromisos nosotros podemos realizar? Primero, incidir en que no se abra la ventanilla única. Tenemos que dar tiros de precisión, tenemos que dar como tiros certeros, porque si no vamos a estar volando en distintos puntos y confundiéndonos. No necesitamos permitir más desarrollos. Los que están desde el 2005. No más desarrollos hasta que esté el plan parcial. Eso lo firmamos. 2, hacer una revisión exhaustiva de la Ley de Desarrollo Urbano. ¿Sí? Tema norma 26, norma 36, norma 35, norma 42. ¿Que implique? Y otra, la Ley de Desarrollo Urbano, vincularla al Código Fiscal. ¿Por qué al Código Fiscal? ¿Saben que todos los desarrollos de aquí, nada más cuantificado, son alrededor, por obras de mitigación, que es un impuesto, 3,000 millones de pesos? Bueno, yo como delegación, esos 3,000 millones de pesos no se mitigaron en la zona. No sé si nos entendemos. No se mitigan en la zona. Tendrá que cambiarse la ley y obligar que, por ejemplo, si Grupo Carso construye y tiene que dar el 4% de mitigación en función del valor de la obra, ¿sí?, que lo pague aquí alrededor, con luminaria, con maquetas, con pavimentación, con hídrico, con drenaje, en fin. Hoy no pasa eso. Hoy la mitigación se va a una bolsa, a la hacienda pública local, y en esa bolsa pues es una bolsa grande en donde hay presupuestos y hay egresos diversos y diferentes. Yo en eso lo metería a los acuerdos como recomendación, porque gratamente me encuentro que hay, como de manera organizada, algunos compromisos. Yo pondría en la lista de compromisos es empujar para que no haya apertura de la ventanilla única hasta que exista plan parcial. 1. 2, también agregaría que
se modifique el Código Fiscal y la Ley de Desarrollo Urbano para que la mitigación se quede en la zona, en red hídrica, en drenaje, en servicios urbanos, en servicios de mantenimiento, en fin. Hoy no pasa, no llega la delegación, no regresa, ¿no? Otro tema que también es efectivamente uno de los que nos vamos a comprometer es el tema que tiene que ver la vinculación metropolitana, ¿no? Esta vive una vinculación con el Estado de México, directa por la población, directa por el transporte y directa por la vía, que es directamente. Necesitamos ir coordinando de manera efectiva el transporte público metropolitano. Ese es un tema pendiente, ¿no? En materia de espacio público, garantizar recursos, ¿no?, para que exista un parque público. Está en el plan parcial que quieren proponer. Bueno, y lo voy a decir en la transmisión en vivo en Poligra Anáhuac, @, ¿no? Aunque se los van a presentar, sí, hay parte de que parte del espacio de la modelo se convierta en un parque público, ¿no? Es ahí donde hay el espacio, no hay también otro lugar, ¿no? Es parte de la planeación, pero para eso se van a necesitar recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener propiamente un parque de la zona, ante tantos residentes que ahora son 15,000, y para 10 años, ¿cuántos creen que se prevé? Para 10 años, si ahora son 15,000, 45,000 habitantes. Entonces, ¿qué es el tema? Es no más desarrollos hasta que exista plan parcial, plan maestro. ¿En qué sentido? Transporte público digno, seguro, de calidad. Hay una propuesta, lo voy a decir también, de hacer una estación del metro, ¿sí?, en algún lugar en lo específico, muy cerca también de la modelo, ¿no? También lo comento, es necesario. O sea, no va a haber metro, no, ya el metro pasa por ahí, simplemente hacer una entrada, una estación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay demanda. Uno preguntaría, ¿por qué tantos carros? Porque llega mucha gente. ¿Por qué hay tantos carros? Porque no hay transporte público. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque entonces, en este plan maestro es muy importante que la próxima semana, como candidatos, podemos hacer la gestión para que exista esta reunión, porque puede haber todos los debates posibles, pueden venir aquí todos los candidatos, pero como dicen, la neta es unificar criterios y pactar todos los partidos políticos en pro a que exijamos un plan maestro inmediato, ¿sí? El plan maestro va a definir costos, montos específicos, ¿sí?, que yo creo que fácilmente se paga con toda la mitigación. La ley exige a todos los desarrollos un 3% de mitigación por el costo de la obra. Bueno, con 5 más se paga por lo menos un transporte público digno, ¿sí?, se paga por lo menos la electrificación, se paga por lo menos el sistema hídrico y de drenaje, y por lo menos, por supuesto, se pagará una estación o una reingeniería vial. Si seguimos con un crecimiento como el que está, verdaderamente sí vamos a estar en circunstancias complejas. ¿Qué hicimos nosotros? Porque también ustedes van a decir, ay, bueno, y si propones todo esto, ¿por qué ustedes no lo hicieron? Y con justa razón podrán preguntarlo, pero nosotros exigimos el primer día, porque fue un compromiso, es parar lo de la ventanilla única, porque eso parecía pues como una portería, ¿no? En un Barcelona, no sé, no, porque eso sí está parejo, no, un Barcelona Chivas, no es cierto, perdón. Bueno, un México-Jamaica o un México-Belice, pues era una goliza, porque entraban, porque no había orden,
porque estaba autorizado, porque se tenía que densificar, porque desde los 80s se planeó densificar esta zona, porque antes era puros zona y complejo industrial. Entonces todo el mundo aprovechó. Aquí compraron los Slim, aquí compraron los Bayeres, aquí compraron los Gigantes, aquí compraron, y empezaron a comprar a planear a futuros. Hicieron algo muy sencillo, desde los 80 hicieron un estudio de futuros y dijeron: esa zona es oro molido. Y efectivamente, pero hoy los vecinos, yo creo que van a coincidir con nosotros, tenemos que unir, y la delegación, y yo creo que el candidato David va a estar de acuerdo en declarar. Es más, hacemos un boletín conjunto para que no sea nada más rollo, sino hacemos un boletín público después de esta reunión a decir: queremos que siga la ventanilla parada para más desarrollos. Y segundo, exigimos prontitud en el plan maestro de las Granadas Anáhuac. Y tengo un conjunto más de propuestas, pero yo creo que este es lo que nos interesa a todos, ¿no? También vamos a meternos a la Ley de Desarrollo Urbano, ¿no? También, ¿por qué? La Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Servicios Urbanos y de mantenimiento de la ciudad es muy importante. Hoy cada delegación etiqueta en servicios urbanos lo que quiere. ¿Saben cuánto le cuesta a la ciudad un mantenimiento integral? 30,000 millones de pesos. 10,000 es solamente de drenaje y del sistema hídrico. 20,000 tendría que ser con parques públicos, con rescate de áreas de conservación y barrancas, ¿no? Y infraestructura de banquetas, de reencarpetado, de iluminación y de transporte. 3,000 millones, eso no viene en la ley. Se podrá planificar, por ejemplo, Bloomberg, que es un ejemplo, él agarró y lo puso en la ley. En 30 años sale mantener nuestra ciudad, Nueva York, y dejarla chula. Ya dejarla hermosa, ¿no? Dejarla chula. En 30 años, y lo puso en la ley. Yo creo que podemos hoy decir en la ley que necesitamos año tras año etiquetar un determinado número de recursos para el mantenimiento de nuestra ciudad. Hoy, por ejemplo, el tema de las fugas, nada más decirles que el 40% de las fugas se dan, bueno, se van del agua, y de ese 40%, 20% es al interior de nuestras casas. Otro 20% es en las vías primarias y secundarias. Entonces tenemos una infraestructura vieja de 70 años. Para eso también nos vamos a meter al tema de transparencia, al tema tecnológico, y pues bueno, otras cosas adicionales que si me invitan a un foro adicional, lo podremos planear y podremos desarrollar otras propuestas que tenemos. Al final creemos que tenemos la experiencia, el suficiente conocimiento de la A a la Z de lo que pasa en la zona, ¿sí? De la A a la Z de lo que pasa en nuestro distrito, ¿sí? Porque este distrito empieza aquí y acaba en Azcapotzalco, ¿sí? Desde circuito hasta la zona militar, ¿sí? Y el otro distrito es de Polanco hacia Benito Juárez, ¿sí? Y desde la Estela de Luz hasta Periférico. Ese es como se compone Miguel Hidalgo. Son 89 colonias, 59 tipificadas como zonas populares. El resto son zonas de clase media alta. Hoy la delegación Miguel Hidalgo es la número 1 en calidad de vida, la número 1 del país. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo parejo. No sé si me entienden, la balanza está como así. Entonces tenemos que generar infraestructura buena en todas las zonas, generar polígonos sí de desarrollo, pero bien planificados. Hoy, por ejemplo, los desarrolladores, les digo, están mirando a las pensiles, ¿no? Así como miraron en los 80s en las Granadas. Están mirando allá, en la Anáhuac, en Legaria, en San Joaquín. ¿Por qué? Obvio, el desarrollo tiende a expandirse, ¿no? A acomodarse. Voy a decir una frase marxista, es como el capital tiende a reproducirse de manera natural, amén del ente o del hombre o del color o de la idiosincrasia o de la filosofía.
El capital se reproduce. ¿Qué hay que hacer? Detenerlo, ¿no? Ponerle reglas, porque si no el capital es voraz. Se come a nosotros, a todos, a los políticos, a los empresarios, porque el capital tiende de manera natural a tener ese efecto. Entonces, las reglas claras van a ser un plan maestro. No lo dudemos, el que está bien estructurado, es un esqueleto, se tiene que ir reforzando y mejorando. Muchas gracias por su atención. Gracias al candidato Víctor Romo. Nos da mucho gusto que haya hecho público un tema que es por demás consenso entre la asociación sobre la importancia de mantener cerrada la ventanilla para mayores desarrollos, y quisiera también reconocerle y expresarle que Víctor Romo fue quien nos ha apoyado en las gestiones para establecer un enlace directo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ya tenemos una cita en la CEDUBI, una primera cita, mañana a las 9 de la mañana. Es el primer enlace y efectivamente el objetivo es tratar de ventilar esto públicamente y llegar a un evento que hemos decidido posponer hasta después del proceso electoral, en el cual seguramente haremos llegar invitación a urbanistas, arquitectos y conocedores del tema para que se hable públicamente del Plan Maestro de las Granadas, y todos los involucrados, sobre todo a un nivel de alta experiencia, nos podamos expresar al respecto y mejorar en la medida de lo posible este Plan Maestro. Gracias, Víctor. Me permito dar ahora el uso de la palabra a David Razú Aznar, candidato a jefe delegacional para la delegación Miguel Hidalgo. David es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Continuó su formación con una maestría en desarrollo en la London School of Economics and Political Science. Entre 1998 y 2007 trabajó como economista para distintas instituciones públicas, nacionales e internacionales, tales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco Interamericano de Desarrollo y The Brookings Institution. En el 2008 decidió dedicar su experiencia en la Ciudad de México y en el 2009 fue electo diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desde donde impulsó reformas legales en materia de reconocimiento, respeto a los derechos humanos y el empoderamiento de las y los ciudadanos, también en materia de transparencia y mayor eficiencia gubernamental. En el 2012, el delegado Víctor Romo lo invitó a participar como director general de Gobierno y Participación Ciudadana de la delegación Miguel Hidalgo, y desde entonces ha trabajado de la mano con los vecinos resolviendo juntos sus problemas. Debo también comentar que aquí David nos ha visitado en Polaria en varias ocasiones al Comité de Vigilancia y ha dado seguimiento junto con otros condominios de la zona. Bienvenido, David, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. En efecto, no es mi primera vez en este salón, ya hemos estado aquí en algunas reuniones previas a las que me honro de haber venido, haber sido invitado por ustedes, con problemas que incluso en ocasiones trascendían a la propia administración, incluso situaciones aquí internas con la desarrolladora que generó expectativas distintas a resultados que fueron obtenidos, cosa que me parece que es como llover sobre mojado al verlo en la realidad. Decir que a mí me queda muy claro, de verdad, cuando veo la situación en la que se está viviendo en todo el polígono y en particular en todos estos nuevos desarrollos habitacionales. Es población pues relativamente nueva, que llegó de distintos puntos, ya sea de dentro de la delegación o de otras partes, con una aspiración, con un gusto. Yo veo, y creo que todas y todos ustedes vieron en su momento, en las páginas de internet, en los folletos, etcétera, pues estos desarrollos espectaculares para vivir con la familia, para encontrar un nuevo modelo de convivencia en un lugar
bonito, y lo vemos, ¿no? Aquí mismo en Polaria, donde estamos, hay áreas comunes agradables, ¿no? Hay todo un desarrollo que busca ser muy eficiente en términos del espacio que ocupa al redensificar y crecer hacia arriba. Esa, desde luego, es la solución para las grandes ciudades, la redensificación y el crecimiento vertical. Problema, gran problema, se pasó de tueste la cosa aquí en Las Granadas. Si se ve de manera como ustedes tomaron su decisión, seguramente entre 2005, 2010, algunos incluso más recientemente, pues se sigue viendo espectacular. Son departamentos muy bonitos, ¿no? Algunos muy amplios, otros más reducidos, dependiendo el estilo de vida y deseos, aspiraciones de cada quien, con áreas comunes, la mayoría de los desarrollos grandes, ¿no? Con todo un espacio para convivir. El problema, o lo que no se veía en todos esos folletos, en toda esa propaganda, era que iba a haber uno tras otro, tras otro, tras otro, todos juntos y con una red vial de acceso cada vez más congestionada. Y ahí estoy hablando de quienes habitan estos nuevos desarrollos, porque también tenemos que voltear a ver a los vecinos que han vivido durante muchos años en Las Granadas y que la verdad es que nada más como que se les dejó venir de pronto, empezaron a ver una obra, otra obra, otra obra, otra obra, y un crecimiento desmedido, o más que desmedido, desordenado. Claramente la ciudad necesita de estos polos de desarrollo, no nos equivoquemos, son necesarios. Necesitamos hacer nuevos modelos de desarrollo urbano en donde la gente quepa en condiciones apropiadas de vida, con espacios apropiados para el desarrollo de las familias, de las personas, con seguridad, etc. Pero la verdad es que faltó, y esto tiene que ser reconocido, faltó orden y faltó planeación en cómo se iba a hacer todo este desarrollo. Y entonces empezamos a crecer sin considerar una serie de factores alrededor. Y hoy nos encontramos en un punto realmente complejo para el polígono completo. Un punto muy complejo porque, para empezar, ya son muchísimos patrimonios invertidos aquí. Ya no es me vengo o no me vengo, yo ya me vine, ya tengo una hipoteca, ya contraté un crédito, ¿no? Pues es mi propiedad. No es de que lo voy a vender, no es de que me voy a cambiar, es de que lo tenemos que arreglar, es de que eso que veíamos, esa aspiración, que además para mucha gente, para muchas familias, también fue casi su primera decisión, ¿no? Hay mucha gente, yo he conocido y tengo amigos desde aquellos tiempos decían, no, pues es que voy a ir para allá, ¿no? Y entonces, de pronto, resulta que no es lo que esperábamos. Y para los vecinos que ya estaban aquí, que ya llevan mucho tiempo aquí, pues todavía más complicada la cosa, porque ellos, pues es el patrimonio que han tenido durante toda la vida y de pronto voltean y ven que su calidad de vida ha ido en descenso. Tenemos entonces que entrarle a una solución integral. No vamos a arreglar, no vamos a resolver los problemas con intervenir una calle, una vivienda, no. Ya lo decía Víctor, lo decía Roberto, yo desde luego me sumo, necesitamos un plan maestro muy sólido, un plan maestro que diga, lo que ya está, por supuesto que se puede ordenar, no nos equivoquemos tampoco, no es que ya estamos así y entonces esto ya va a estar así siempre, para nada. Tiene soluciones claras, tiene soluciones concretas que se pueden aplicar, pero necesitamos el concurso de todos y de todas las autoridades, desde luego las delegacionales y también las autoridades de gobierno central, e incluso para muchos temas de gobierno federal necesitamos presupuestos y sobre todo necesitamos una visión de desarrollo urbano, humana e incluyente. ¿Cómo podemos entrarle a la solución del problema general de desarrollo urbano que está viviendo el polígono? Lo primero que se hizo la administración, en la administración pasada, la administración que está por concluir, que encabezó Víctor Romo, de la cual fui parte, pues sí, nosotros fuimos bastante claros en solicitar el cierre de la ventanilla.
Eso era muy importante porque en lo que estábamos tratando de arreglar, ordenar, diseñar el plan maestro, pues venía otro desarrollo en otro punto, que además ya se vuelve un sistema, debo decirlo, porque si construyen en la Náhuatl, aunque no sea directamente en las Granadas, si construyen en la Náhuatl un desarrollo grande, tiene un impacto directo aquí, y tiene un impacto directo que se va transminando o se va recorriendo y llega a todas las zonas circunvecinas de las Granadas. Entonces había que poner un alto, se hizo ese alto, tenemos que sostenerlo, lo digo con toda claridad, mientras no esté perfectamente claro, aprobado, discutir el plan maestro, no puede abrirse esa ventanilla. Y no puede abrirse por la sencilla razón de que sin plan maestro resulta completamente contradictorio decir vamos a construir aquí porque se cumple con la ley. Pues se podrá cumplir con la ley, pero si no hay plan maestro estamos generando más desorden y vamos a generar más problemas de infraestructura, porque ese es el otro cálculo pendiente, ¿no? La infraestructura, el agua, la luz, las vialidades, los espacios públicos, todo esto como que se hubiera dado por descontado. Pues claro, aquí había agua suficiente, drenaje suficiente, luz suficiente, todas las redes eran suficientes, pero no había un tránsito como el que hay hoy de personas y de automóviles. Entonces eso ya es insuficiente y tenemos que tener con toda claridad en el plan maestro los tiempos y pautas con los que se va a ir desarrollando esa infraestructura, y tenemos que tener, y aquí sí quiero yo decirlo y creo que es algo a lo que le tenemos que entrar todos. Yo comprometo aquí a mi compañero futuro diputado, porque no tengo absolutamente ninguna duda de que no solo de que va a ganar, sino que va a ser uno de los diputados más influyentes en la próxima legislatura, puedo garantizar, y también a nuestro diputado federal, aunque es más distante y más difícil intervenir en esto, pero sé que podrá conseguir presupuesto, pero de manera particular a que hagamos una reforma en el Código Fiscal, la Ley de Desarrollo Urbano, porque necesitamos garantizar que todo desarrollo aplique al menos un porcentaje de sus áreas, de sus obras de integración, que los aplique directamente en la zona afectada. No sé si estuvo claro lo que explicó Víctor hace un momento. Cada vez que hay un desarrollo nuevo tiene que dar una parte de lo que tiene que pagar, que se llama obra de integración, ¿sí? Parte de los permisos, de toda la tramitología, es la obra de integración. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el sustento de eso? Bueno, que como va a ser un desarrollo grandotote, por ejemplo, este mismo desarrollo, ¿no? Cuando se hizo, tuvo que haber pagado, en aquellos tiempos se llamaba mitigación, ahora, ¿este es de qué año? Este es de 2008, ¿no? Por ahí. Todavía se llamaba integración, ahora mitigación, ahora se llama integración. Tiene que pagar un recurso que está planteado para ser dedicado a mejoras por el impacto urbano que genera. Problema, ese recurso se va hoy por hoy a la tesorería, ¿sí? Y con irse a la tesorería, pues entra desde luego para desarrollo urbano, pero puede ser de cualquier otra zona, ¿eh? O sea, cuando se hace el presupuesto, se destina a distintas zonas, lo cual le quita lógica, porque si no se aplica directamente, por lo menos un porcentaje, porque yo sí creo que la ciudad tiene que ser solidaria y tiene que redistribuir de distintas zonas, si no habría zonas que nunca se desarrollarían, pero si no, por lo menos un porcentaje se dedica específicamente al lugar donde tiene ese impacto urbano, pues pasa mucho lo que está pasando aquí, que tenemos esta problemática que resolver. En ese sentido, necesitamos un plan maestro, uno, que tenga diálogo con todos los vecinos, que los vecinos, tanto los que llevan aquí desde que nacieron, como mi amigo Elvira, aquí sentado, ¿no? Hasta los vecinos que se mudaron con todo el esfuerzo de invertir su patrimonio en un bien raíz nuevo hace unos pocos años o incluso meses, que todos tengan posibilidad de discutir y de opinar sobre el plan maestro, claro, de una forma ordenada y eficiente, porque si lo sometemos a consulta de cada uno de los 38,000 vecinos, bueno, no vamos a terminar jamás, pero sí tenemos que encontrar un mecanismo eficiente para que todas las opiniones sean consideradas. Uno. Dos, un plan maestro que considere
todos los impactos viales de la visión urbana que se tenga, porque esa es otra de las que se dejó de lado. No se vio ese impacto vial que hoy estamos viviendo en todos los cruceros de la zona, en todos los espacios conflictivos de la zona. Tenemos un problema vial muy importante, porque además debo decirles que el 70% de los viajes desde o hacia esta zona son en automóvil. Eso es una cosa completamente fuera de norma, por así decirlo. A nivel de la ciudad hay muchísimos viajes, estoy hablando, claro, no solo origen y destino, sino transeúntes, ¿no? Entonces, a nivel agregado, estamos hablando que es el 19%, aquí hay 70%. Es una demanda de vialidades de verdad muy, muy alta. Por eso tenemos una situación permanente de congestión. Necesitamos revisar el impacto urbano, todo lo que en ese plan maestro, todo lo que tenga que ver con infraestructura. Si vamos a seguir desarrollando, ¿cuánto tiene que desarrollarse en específico en materia de agua, en materia de drenaje, en materia de red eléctrica, en materia de reencarpetamiento, de banquetas? Porque todo eso se ve afectado. No es nada más lo que está en el subsuelo, también es lo que está en la superficie, lo que vemos, las calles, las banquetas, etc. Tenemos que garantizar que en el plan maestro haya una diversificación lógica y compatible del uso de suelo, de los usos de suelo. Hoy sigue habiendo ciertas actividades industriales aquí, en esta misma zona, no son compatibles ya con la vocación habitacional comercial de la zona. Eso es algo que también tiene que revisarse. No se puede tener al mismo tiempo industria con camiones pesados entrando, saliendo, con todo el movimiento alrededor de la industria en una zona preponderantemente habitacional y comercial. Sí es importante que se mantenga mixta, eso también es muy importante decirlo. Cuando las zonas dejan de ser mixtas o cuando no se hacen mixtas, generan mayor cantidad de viajes innecesarios, mayor cantidad de viajes de desplazamientos que podrían ahorrarse. Pero mixta, compatible, por eso uso mucho esa palabra, compatible. No puede ser cualquier cosa, no podemos seguir poniendo fábricas en una zona de esta naturaleza. Necesitamos también tener mucha claridad en cuáles van a ser los espacios públicos y las áreas verdes. Muchos de los nuevos desarrollos como este tienen sus propios espacios internos, ¿no?, para la convivencia de sus propietarios, para el uso y disfrute de sus propietarios. Que bueno, es un modelo nuevo que está creciendo en toda la ciudad, que lo vemos aquí, que lo vemos en Santa Fe, que lo vemos en muchos otros puntos, y quienes compraron en este tipo de desarrollos fue parte de la decisión que tomaron, fue contar con esos espacios propios, ¿no?, que son para esos propietarios. Sin embargo, necesitamos espacios públicos, es decir, que estén allá afuera. ¿Por qué? Porque la ausencia de espacios públicos está directamente relacionada con la inseguridad. Cuando no hay espacios públicos, cuando no hay puntos en donde la gente se encuentre, se conozca, se reconozca, los aproveche, los disfrute, entonces la calle se vuelve tierra de nadie. La calle se vuelve un espacio hostil. Cuando la gente vive de la puerta de la casa al elevador, al estacionamiento, al coche, al otro estacionamiento del trabajo, elevador, oficina y de regreso, y el resto no lo ocupa, cuando los ciudadanos, cuando la gente de bien vive así, entonces las calles se van volviendo desoladas, se van volviendo hostiles. Necesitamos garantizar que todos usemos las calles, que todos usemos los espacios públicos, y para eso necesitamos espacios públicos apropiados. Y otra cosa, necesitamos garantizar que nuestras zonas verdes se mantengan verdes. Lo que ha quedado, a cuidarlo. Que en esta zona ha sido quizás menos que en otras. Tenemos en Miguel Hidalgo, ya decía hace un ratito Víctor, es el primer lugar en calidad de vida de acuerdo a sus propios habitantes, de acuerdo a una encuesta general hecha por GCE hace muy poco tiempo, que hace año con año pasó del cuarto al primer lugar en estos últimos años. Miguel Hidalgo es la delegación con más árboles por habitante. El problema es que aquí tenemos, pues, por ejemplo, el bosque Chapultepec,
Chapultepec, tenemos las barrancas. ¿Qué tenemos que hacer? Distribuirlo de manera que de verdad, pues ustedes vean el pedazo de árboles que les toca. Y para eso tenemos que cuidar lo que nos queda, ¿sí? Tenemos que ser, en el plan maestro también, necios en que lo verde que queda no se toca más. Lo tenemos que conservar, porque es un patrimonio de todos, es un patrimonio de nuestros hijos, es un patrimonio de nuestros nietos, es un patrimonio de todas las generaciones que vienen. Entonces, conservación natural de lo que queda en los alrededores es muy importante también en la visión del plan maestro. Tenemos que regenerar también nuestro mercado, ¿no? Hay un mercado importante que es un mercado con afluencia en la delegación y que necesitamos mejorarlo, que lo use también la gente, que haya los viajes caminando, que sea parte de toda la comunidad. Necesitamos voy a empezar a dar algunas propuestas medio rápido para no extenderme, pero se las voy comentando. Una conexión del mercado con el metro de Río San Joaquín. Necesitamos traer Ecobici, y ahorita voy a entrar más al tema de movilidad, que me parece que es importantísimo, por eso lo estoy dejando un poquito de lado para comentarlo en específico. Necesitamos cruceros seguros en varios de los puntos, pero de manera particular en lo que es Lago Yelmar y Río San Joaquín, donde hay un crucero muy peligroso, y el mejoramiento general de la imagen del mercado, ¿no? Necesitamos también rescatar, consolidar, concluir con todo lo que tiene que ver con el parque lineal, hacer la sustitución de pavimentos, la regeneración de todo lo verde, y hacer nuevas áreas de estar y mejorar las canchas deportivas que hay ahí para que sean un espacio de verdad de hacer deporte, ¿no? De la gente que vive y que usa este tipo de espacios públicos. Necesitamos también, y es como propuesta, entrarle al tema de movilidad de fondo, entender una cosa. Quiero darles un dato que a mí me parece de verdad bien relevante. Miren, en la zona hay población flotante de todas las delegaciones y de 18 municipios del Estado de México que vienen para acá. Todo esto es con encuestas origen-destino de la población flotante que hay aquí. Circulan, ¿cuántos autos calculan que circulan por las vialidades del polígono? Alguien que tenga un estimado, un dato por ahí. ¿A quién se le ocurre? 1 millón. No. Está San Joaquín, está Periférico. No, pero nada más en el polígono, no en la ciudad. A ver, les doy un dato para referenciar. En la ciudad la circulación es de alrededor de 4 millones de vehículos en toda la Ciudad de México. En este pedacitito de ciudad tenemos casi 100,000 automóviles circulando todos los días. Como ya nuestro vecino dijo 1 millón, les va a parecer poquito. Es un montón, no caben. Es así de simple. ¿Qué estamos aquí? ¿Se acuerdan ustedes de los jueguitos estos que vendían? Yo solía comprar, me gustaban mucho y los perdía, me compraban otros, mis papás cuando estaban más chiquitos, que son un cuadrito con 12 numeritos y que nada más te deja un huequito, y el chiste, el reto es ordenarlos del 1 al 12 o al revés, y solo hay un huequito, ¿no? Y tienes que hacer toda suerte de malabares para pasar los números y que queden ordenados. ¿Sí los ubican esos? Un cuadrito de plástico, así, es un juguete como muy tradicional. Así se está viviendo aquí. Para que un coche salga tiene que haber un movimiento de todos los demás, ¿no? Para poder salir y entrar, y eso es en los horarios normales. En las horas pico se vuelve de verdad imposible. ¿Por qué? Porque son 100,000 autos. Y tenemos que entender una cosa: no hay segundo, tercer, cuarto, quinto piso que vaya a resolver eso, ¿eh? Lo decimos con toda claridad y de una vez. No hay forma de resolver eso con más vialidades. No se trata de que si Zurich lo hicieron más ancho, ¿no? Porque lo hicieron un poquito más ancho. Y no importa qué tan ancho lo hagan, no importa qué tan anchas o angostas hagan las vialidades existentes, a menos que desapareciéramos los desarrollos que ya existen. Y eso no va a pasar, esos desarrollos van a quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mejorar el transporte público.
No tenemos otra alternativa. Tenemos que hacer una apuesta muy fuerte por el transporte público. Eso es lo más importante. En lo que hacemos distintos proyectos, que ahorita les voy a platicar de un proyecto bien interesante que me gustaría que estudiáramos bien. A mí me gusta el transporte público, pero me gustaría que lo estudiáramos. En lo que llegamos a eso, tenemos que hacer estudios de movilidad zonificados para modificar entradas y salidas de la colonia y hacer que los cruceros que hoy existen sean seguros. Necesitamos hacer modificaciones menores que pueden servir a veces, pero ojo, hay que decirlo con toda claridad, son paliativas, van a servir durante un tiempo. Podemos hacer más fluida la movilidad durante un tiempo, haciendo cosas como meter nuevas rutas de transporte, ordenar y regular las paradas de transporte, quitar todo el tema de las mudanzas que hay y que tienen impacto, y parece que no, pero tienen un impacto también en la movilidad. Resolver problemas de comercio en vía pública, fundamental, que también tiene un impacto en la movilidad porque la gente usa menos las banquetas. Hacer la conexión que ya señalaba Víctor Romo, hacer una nueva salida de metro para garantizar que la gente tenga otros espacios. En fin, podemos hacer muchas de esas cosas, pero y las vamos a hacer porque son de inmediato plazo, son cosas que podemos hacer rápido, pero sí necesitamos pensar en una solución que les dé a todos los vecinos de las Granadas la calidad de vida que esperan. Y una de esas soluciones tiene que ver con el metro, en efecto, con la salida del metro adicional, y otra que vale mucho la pena estudiar es la implementación de un sistema de tren ligero que pueda pasar, además, no por vialidades que hoy están siendo utilizadas por automóviles, sino que venga por propio ferrocarril de Cuernavaca y conecte desde Mariano Escobedo hasta Periférico y cruce de manera diagonal todo el polígono. Eso permitiría que todo lo que es la población, sobre todo que viene a trabajar o que sale a trabajar en zonas circunvecinas, tenga una alternativa viable que no impacte la movilidad ya actual, sino que simplemente reduzca las necesidades de transporte. Este es un proyecto muy factible, muy realizable, que además pues nos acercaría a la lógica que están tomando todas las grandes ciudades, porque el problema, les reitero, que tenemos en este polígono es que agarramos la lógica de las grandes ciudades, de muchas que empezaron a redensificar. Estos modelos de desarrollos como en el que estamos, pues no se inventó en México, es algo que han hecho en muchas ciudades, ¿no? Grandes desarrollos con todo autocontenido, donde entres a tu edificio y tengas pues prácticamente todo lo que quisieras muy cerca. En algunos hay alberca, aquí creo que hay una alberca hasta arriba, si mal no recuerdo, ¿verdad? Hay una piscina, hay un gimnasio también, aunque me tocó que estuviera lloviendo adentro del gimnasio aquella ocasión en que vine. Y como eso hay muchos desarrollos, eso es una modalidad que existió en todo el mundo, nada más que saben que en esos otros lugares donde hicieron eso, también hay transporte público eficiente que la propia gente que vive en esos desarrollos utiliza. Aquí la verdad es que no tenemos esas soluciones todavía y hay que entrarle. Yo les dejo eso como un planteamiento, como una propuesta que me parece muy importante dejar aquí sobre la mesa para que la estudiemos. Hay un proyecto que se ha venido desarrollando, puede verse más, pero sí necesitamos nuevas rutas de transporte y servicios tipo shuttle, servicios que son muy específicos de un punto a otro para sacar y meter a la gente de la zona exclusivamente y llevarla a ciertos hubs de transporte. Ese es uno. Dos, la entrada, el nuevo acceso al metro, a la línea ya existente. Tres, evaluar la pertinencia del tren ligero. Ese tipo de opciones sí van a dar una solución que genere calidad de vida, ¿sí? Eso en términos de movilidad. En términos de desarrollo urbano, plan maestro, sin plan maestro nada, sin plan maestro cero desarrollo, porque no sabemos a dónde van y qué impacto tienen. Y un plan maestro que contenga previsiones de infraestructura, de servicios, de espacios públicos, de movilidad y de impacto urbano, tolerancia a sitios de taxis
y mudanzas no autorizados cerca de los condominios, estricta verificación de los ya existentes, no otorgar a sitios de taxis y mudanzas no autorizados cerca de los condominios, estricta verificación de los ya existentes, no otorgar visto bueno para nuevos sitios sin autorización de vecinos de la zona, seguimiento estricto al cumplimiento de medidas de mitigación de las obras pendientes, no otorgar autorización de ocupación sin visto bueno de los condominios cercanos. El siguiente, no otorgar visto bueno a nuevos polígonos de actuación ni estudios de impacto urbano sin la consulta previa a vecinos de la zona, expresar públicamente que el Plan Maestro de las Granadas requiere de más áreas verdes, espacios públicos, transporte público y ciclovías, hacer parte de las asociaciones vecinales de los convenios y fideicomisos de los sistemas de actuación por cooperación que se celebren con desarrolladores, clausurar con carreteras que estén operando dentro del polígono por violar uso de suelo y daños al medio ambiente, etiquetar recursos federales y locales para la mejora de infraestructura en el polígono y participar en una reunión bimestral de trabajo con los representantes de los comités de vigilancia de los condominios. Me parece que esto resume en gran medida las inquietudes, las necesidades, lo que han vivido, lo que han sentido. Quiero decir de parte de un servidor que desde luego que me comprometo con este tipo de medidas, con una situación que me resulta muy importante comentar, porque va a ser una definición permanente de mi gobierno. Lo quiero decir ahora, es el tema número 1 de mi plataforma, que tiene que ver con el, que es la de todos además, ha sido así anterior, y tiene que ver con el respeto irrestricto a la ley. Todas las acciones que hagamos, estos mismos compromisos que están siendo planteados aquí, desde ahora se los digo, ahorita lo firmamos o cuando me digan, siempre en el marco del cumplimiento de la ley, en todos los ámbitos y de las facultades que tenemos como autoridad. Eso es una garantía para todas y todos ustedes, para todos los vecinos, para toda la delegación, de que no vamos en ningún caso a tener actuaciones discrecionales. La ley es nuestra divisa de diálogo, es nuestra forma de entendernos, es nuestro idioma, y decirles que un servidor va a estar permanentemente comprometido con la ley y en casos como este comprometido desde luego con los intereses de todas y de todos ustedes, que no son más que el interés de vivir mejor, de vivir más felices, de darle a sus familias la mejor vida posible. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, David. Gracias por continuar este diálogo. Nos ha visitado a varios condominios y ha mostrado mucha sensibilidad. Efectivamente es una problemática compleja. Los grandes condominios que integramos la Asociación de Condominios del Polígono Granadas-Anáhuac, ya representamos más de 5,000 viviendas, 5,000 departamentos, son de condominios a veces hasta de 500 departamentos. Y todos los representantes aquí, integrantes de comités de vigilancia que fueron elegidos en la Asamblea General de Condóminos, administradores profesionales con registro ante Procuraduría Social, conocen la problemática que acaba de expresar el candidato David Razú. Efectivamente ha sido un diálogo así de transparente, ha venido al condominio, lo conoce hasta el piso 19 como acaba de reconocer, y no solamente eso, cuando David nos ha dicho que no se puede porque no es competencia de la delegación, nos lo dice, pero no solamente lo deja ahí, sino que nos gestiona la cita con la instancia que corresponde en el gobierno central, y debido a ello, como autoridades como Seguridad Pública y demás, hemos implementado Código Águila, hemos implementado otro tipo de gestiones ante SEDUB y otras autoridades. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a dar lectura efectivamente al documento compromiso, que con esa transparencia David ha dado lectura. Es una propuesta, nuestra intención era una propuesta, hacerlo público a ustedes. La propuesta que haríamos de parte de la asociación es incorporar los compromisos que Víctor atinadamente sugirió en materia del Código Fiscal para que los recursos se queden del Fondo de Mitigación y pues que sí sería muy importante el compromiso público de expresarse a favor de mantener la ventanilla única cerrada. Creo que sería algo de mucho reconocimiento por parte de los condominios que habitamos aquí en la zona. Hemos agotado ya el tiempo pactado, pero yo quisiera pedirle a los candidatos si pudiéramos recibir 2 o 3 preguntas máximas de los asistentes. Sí, claro, con mucho gusto. Yo creo que, a ver, uno en análisis puede identificar que existe comercio en vía pública.
yo lo comentaba ahorita, existe una necesidad de un decil de los que vienen aquí a trabajar, como de oferta y demanda, de comprar, en este caso, sus alimentos de manera accesible y barata. Lo que quisiera añadir a este punto es convencer, concretar acuerdos con los desarrollos para exigirles comedores, ¿sí? Para que efectivamente, porque llega una masa, ¿no? Que al final, con un decil bajo de economía y con un decil al final de salario precario, pues se va con una demanda específica, y aunque no los veamos y los persigamos, existe la demanda. Acuérdense que esta es una lógica de oferta y demanda. Entonces, de manera natural va a existir. Mejor ir como al tumor, ¿no? O sea, extirpar el problema. El problema verdadero es que existe en esos desarrollos complejos y que deberían de darles ellos en los comedores comida digna para que ese aforo de gente no salga a la esquinita, al B o al C, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, nada más lograr en este documento compromiso, ¿sí? Convencer, acordar con los desarrollos la instalación de comedores para que efectivamente ahí es donde coman los que van a trabajar en la construcción, ¿no? En el periodo de construcción y obvio en el periodo ya de, de ocupación. Es cuanto. Gracias. Víctor, Sí, yo quisiera tenemos, propuesta. con gusto le doy la palabra, tenemos una lista de oradores, con gusto lo incluyo y en un momento más le damos la palabra, cuente con ello. En ese sentido, aceptamos la propuesta de Víctor, si les parece, prepararemos una nueva redacción, se las hacemos llegar y la versión pública del documento la subiremos a internet como un compromiso público de campaña, si les parece. En ese sentido, tenemos una lista de oradores, con mucho gusto lo incluyo para que haga uso de él. Hay personas que han solicitado antes de usted el uso de la palabra. Para mantener el orden y el respeto al tiempo, yo propondría que 4 personas hagan uso de la palabra con comentarios o preguntas brevemente y permitamos que los candidatos hagan una intervención. Uno de ellos, con gusto, lo incluye usted en este momento. La primera persona que lo solicitó fue Sergio Huertos para hacer un comentario, Mónica Trejo, de Condominio Ares, Olimpia Ruiz, de Pórtica. ¿Y cuál es su nombre, caballero? Julio Turega. Julio Turegano, ¿de qué condominio es? De City Towers. De City Towers. En ese orden, si gustan hacerlo de pie, de viva voz, o les pasamos el micrófono, breve la intervención y le damos la palabra a los candidatos para hacer algún comentario al respecto. No, Primero. al final yo tengo. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, Olimpia Ruiz, del condominio Pórtica. Señora Olimpia, por favor. En primer lugar, agradecerles que estén aquí con nosotros para solucionar problemas. La vez pasada solicitamos muy específicamente con Bancomer, que es el problema tan grande que tenemos, los ruidos, porque están trabajando fuera de la ley, porque el horario por ley es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Han seguido, bueno, ya se les dijo, estaban las autoridades de la delegación, y cuando les señalé esto, les dije, aquí están las autoridades. O sea, las autoridades les valieron. Entonces, por favor, que se tome en cuenta, pues realmente, la falta de compromiso, porque no fue por escrito, en fin, que no puede ser eso. Por favor. Segundo punto, los ambulantes, por favor, están ahí en Laguna de Mairán y ahora ya empezamos en Lago Como. Por favorcito. Seguridad, perdón, son rapidísimos, ¿no? Seguridad, que son las luminarias, ¿cómo se llaman las? Senderos seguros, por favor, para tanto Laguna de Mairán como Lago Como, y pues
Creo que nada más, no recuerdo ahorita otra. Lago Más, por favor. Lago Más. Si se me olvida algo, por favor, díganme. Lago Mayor también. Lago Mayor. Sí, por favor, porque son zonas muy oscuras y hay delincuencia. Por favorcito, ya los ambulantes. Se dijo, yo creo que ya es todo. Y en cuanto a seguridad, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Olimpia. En siguiente orden, Mónica Trejo del condominio Ares, por favor. Te paso el micrófono, Mónica. Bueno, justamente era lo que quería comentarles. Darle las gracias al licenciado Romo por su intervención en la ayuda no solo en el tema de Sedubi, que es a mediano plazo, sino en la gestión de todas las peticiones que tenemos. Hoy verdaderamente ha sido un día contundente, yo creo que para el polígono. He recibido llamadas de todos los directores del gabinete para dar solución por escrito y formal de las 3 prioridades que teníamos: taxis y mudanzas, ambulantes, vialidades, el tema también ahí de Sara Alarcón del colegio, el tablero electrónico para tener puntual respuesta de todos los requerimientos, servicios urbanos. Tenemos una agenda para la próxima semana completa, ¿no? Y justamente en el tema de Bancomer, antes de iniciar esta reunión, nos han entregado el documento formal por escrito donde vienen todas las solicitudes del tema de esta reunión de Bancomer. Es, yo creo que un gran esfuerzo entre la delegación y el polígono. Hay un gran esfuerzo y conocimiento de las personas que están aquí en el presidium, que yo agradezco. Estoy colaborando en la logística, pero yo creo que este conocimiento que tienen es amplio, y por supuesto la participación ordenada y estructurada de los 23 condominios que somos hoy. Pero ya lo tenemos, señor. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Mónica. El caballero, si gusta presentarse, por favor. Julio Turegano, presidente. Hay un micrófono aquí. ¿Tú qué? ¿Me escuchan? Hay una transmisión en vivo y sería conveniente que hiciera uso del Soy Julio micrófono. Turegano, presidente de Condominios de City Towers. Me gustaría nada más complementar lo que dice Víctor. Si bien está excelente hacer sinergia para el tema de alimentos, estaría bien hacer sinergia en el tema de transporte. Muchos empleados de oficina llegan en bicicleta o llegan en moto. Si bien todos los desarrollos alrededor que tenemos de oficinas tienen algunos espacios de bicicleta, casi ninguno tiene de moto. O te cobran, por ejemplo en mi caso, te cobran el acceso a la moto. Entonces, si se resuelve también el problema de poder facilitar el estacionamiento en moto y en bici, creo que solucionaríamos gran parte del problema de vialidad. Otro punto que ya lo comentaron también los ambulantes aquí por Plaza Carso es tremendo. Hay que caminar por la calle en muchos lugares porque no se puede caminar por la banqueta. Cada vez hay más ambulantes, o sea, en vez de haberse disminuido, han incrementado. El otro tema que voy a tocar es reforestación. Si bien está excelente el plan que propones de parque público, hablando con Roberto hace algunos meses, decías que bueno, el tema de los árboles es un tema que bota calles, rompe tuberías, es un problema no menor. Pues yo creo que sí se puede sortear. En la calle del Lago Zurich tenía 30 y tantos árboles muy grandes, muy bonitos. Se cortaron todos para ampliar la calle y quedó horrible, quedó pelona, espantosa. Entonces, a lo mejor con muros de contención para las raíces, con cierta infraestructura, creo que sí se podría lograr algo para reforestar y dejarla no pelón y sin un árbol. Yo tengo testimoniales de fotos con árboles y sin árboles, y la verdad es que la diferencia es tremenda. Y por último, nada más, la basura. Se generan tiraderos clandestinos en los camiones de basura. No sé si porque no pasa el camión de la basura o porque de repente tenemos alguna vecindaria y los tira, pero o por las obras se genera mucha basura. Entonces, el tema de basura, por lo menos ahorita que hay construcciones, ha sido un tema delicado, ¿no? Gracias, mi señor. ¿Nos podrías repetir tu nombre, por favor? Julio Turegano. Muchas gracias. Y última intervención, Sergio Huertos, condominio Ares, por favor. Gracias, buenas noches. Tengo varios puntos aquí anotados en los cuales coincidimos quienes representamos hoy a las asociaciones
Sí, efectivamente debemos tener... ¿Sí me escuchan todos? Sí. Perdón. Lo que necesitamos es un apego estricto a la ley. No permitamos más arreglos bajo el agua. Hoy necesitamos que todos estemos conscientes de que vamos a exigirles, vamos a caminar de la mano con ustedes como autoridades en caso de que lleguen, y es obvio, tenemos que respetar la ley. Dos, también coincido con Moni, tienen muy claro y muy identificado toda la temática que tenemos hoy en el polígono Granadas Anáhuac. ¿Por qué incluyo Anáhuac? Porque hoy Ares está inmerso en la colonia Anáhuac, coincide o es vecino con la nueva Anzures y nos perciben como si nosotros fuéramos la problemática. Más bien debemos ser la solución entre los que llegamos a habitar al polígono y los que actualmente habitan. Y en ese sentido también coincido, es una solución que debemos dar entre todos. Número dos, también quiero dejar bien claro que somos un grupo apartidista, seremos en lo próximo una asociación apartidista y que le vamos a dar el mismo foro a todos los partidos que nos acepten nuestra invitación. Hoy les agradezco a los candidatos del PRD haber aceptado nuestra invitación aquí a Polaria con el efecto de poder escuchar sus propuestas y no solamente que queden eso, sino queremos, una vez ya que lleguen al puesto que hoy están postulándose, que nos reciban, que nos abran la puerta y, como siempre he insistido, que tengamos derecho de picaporte. Esto es, no somos un tema pequeño, somos 15,000 habitantes los que hoy tenemos dentro de la asociación, 5,200 condominios, no somos un tema menor, señores. Queremos ser importantes y lo estamos logrando. Y le tomo la palabra también a Víctor, siempre nos hemos hablado de tú, siempre hemos coincidido. Importante, hay que generar un compromiso de firmas, no solamente con los candidatos que hoy nos acompañan, sino con todo el grupo o con todos los candidatos de todos los partidos políticos. Ante eso aceptamos la invitación, generaremos ese proceso y en un mediano plazo, antes obviamente que terminen las campañas, 2 semanas tendremos el proyecto y con gusto se los presentamos. Y por último, tema importantísimo, tener Ecopark en nuestra zona. Hoy nos han invadido todos los vehículos que nos podamos imaginar. Hoy los viene o los franeleros, como comúnmente se llaman, son dueños de nuestras calles. Hoy tenemos que generar un cambio en ese sentido. Hoy tenemos que implementar el Ecopark sin restricción. Obviamente tendrá que ser consultado. Deben de consultarnos y que demos el siguiente paso una vez concluida esta reunión, firmar compromisos, generar cambio y darle la importancia que merece a nuestra asociación. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Sergio. Damos el uso de la palabra a los candidatos para una intervención final. La parte de Ecopark, le estaba comentando aquí a los vecinos que es muy importante, porque mucha gente estaciona los carros de este lado y trabajan en Polanco. Entonces es importante que lo consideren, que lo valoren para que se implemente Ecopark en esta zona. La parte de medio ambiente, le comentaba ahorita a David, yo estuve en obras, se hizo un fondo ambiental por el tema de los impactos ambientales. Se podría hacer esta zona porque sí es un número importante de habitantes, sí es un impacto importante al medio ambiente, y en esta bolsa podríamos reformar para que haya en este polígono un 1% de un fondo para que se implemente en medio ambiente exclusivamente y se reforeste toda la zona. Eso sí se puede hacer, se hizo en la zona de la Supervía Poniente, se puede hacer en esta zona por el número de habitantes que hay y por el impacto que ha causado en las obras principalmente. Entonces tenemos que estarlo checando en la Asamblea Legislativa con Víctor para ver cómo se implementa ese 1% al impacto ambiental y generar una mía en la zona también para este propósito. Esa sería la intervención. Bueno,
Los temas que tocaron, sin duda, el tema que tiene que ver con el transporte, ¿no? La movilidad, debe de haber integralidad, ¿sí? En los complejos, ¿no? Es importante. Creo que no solamente en la moto, en el tema de acceso a bici, sino también en el famoso carrot o aventones o transporte que tiene que ver con transporte de la propia empresa, ¿no? Ahí compactas. Acuérdense que los famosos aventones, nosotros los implementamos en la delegación. De repente 4 funcionarios iban en su carro diferente, entonces obligamos a que en uno diera el aventón. Son sistemas, que esto ya pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Las empresas perfectamente generan un sistema con sus trabajadores, generan una logística perfecta, generan un día sin auto, ¿no? Un día de transporte público, en fin. Yo creo que esto hay que irlo diseñando, no solamente en el carácter del ejecutivo delegacional, sino también hacerlo ley. ¿Cómo hacemos que la ley de construcciones obligue a los desarrollos a tener sí cajones de automotores, pero los cajones de bici, de motos, en fin, este tema que al final tiene que ver con una logística de movilidad? Ahí perfectamente de acuerdo. Yo creo que hasta añadirlo, ¿no?, como un punto formal de movilidad. Por ejemplo, hoy el 60% de los que llegan a Grupo Carso, ¿de dónde creen que salen? Del Metro San Joaquín, ¿no? Bueno, no hay ni ecobici, ni carrot, ni un transporte que nada más haga del Metro San Joaquín hasta acá. No sé si nos entienden. O vienen en taxi, o vienen, como se ven, o las famosas micros de la ruta que todo el mundo odia, ¿no? Porque son unos rufianes, ¿no? Entonces, digamos, está como medido, pero este tema está en el plan maestro, ¿sí? Eso sí, lo han trabajado los urbanistas, de cómo se traslada. A ver, esto es ya un gran polígono. Hoy le ponemos Granada Náhuac, pero no, es Polanco, ¿sí? Hasta Lomas Bajas, ¿no? Granada Náhuac, Anzures y Verónica Anzures Pemex. Bueno, nada más a Pemex llegan 15,000 personas, ¿no? A la zona. Entonces es todo un polígono que efectivamente se interrelaciona y que tiene las mismas complejidades. Entonces nosotros hemos, primero sí, plan maestro, pero lo que viene es un plan de movilidad de toda esa zona, que implica San Joaquín, circuito, reforma y periférico, digamos, todo lo que engloba. El otro tema que tiene que ver con Ecopark o los llamados parquímetros, es un sistema que equilibra la movilidad. Una zona sobresaturada, ¿sí?, de automotores se equilibra, expulsa automotores, deja al residente la ventaja comparativa porque tienen lugares, el residente, específicos, y el que llega a la zona paga por derecho de piso, para que ese piso o ese pago sea reconvertido en infraestructura urbana. En Anzures, en Polanco, en Lomas, ya se logró. Fue un tema de esta administración. Necesita muchos consensos y muchas pláticas. Ojo, porque hay quienes dicen, ¿por qué vamos a ceder la apropiación del espacio público por un tercero? ¿Sí? O concesionarlo, ¿sí? Hay sus aristas, hay sus comentarios, hay sus complejidades, hay que consensarlo, pero lo que sí les quiero decir es de que en Polanco ha sido un éxito. O sea, quienes se oponían en Polanco,
¿sí? O quienes se ponían en Anzures, o quien se oponía a las lomas, bueno, ahora abrazaban al parquímetro, de manera literal. ¿Por qué? Porque les liberó la calle. ¿Por qué? Porque se fueron los viene. ¿Por qué? Porque se fueron A, B, C, D, W. Porque el viene era el parquímetro arcaico. Porque al final él te estaciona, te cobra, se lo lleva, no genera impuestos, no regresa beneficios a la zona y no lo conoces. Y no es legalmente registrado y empadronado. El parquímetro, por este caso, es una máquina que recibe, que organiza, que genera recursos. Un 33% es para seguridad, un 33% es para la zona, se focaliza en la zona, y otro 33% es para la ganancia de la empresa, ¿no? Así está, dividido. Yo creo que es una solución ante la sobreexplotación de esta zona en materia de automotores. Comentar también, aclarando, efectivamente me dio a conocer, Mónica, que hay ya un conjunto de avances con la delegación. Era una agenda ya viejita, ¿no? Decirlo, ya viejita. En nuestra calidad de candidatos podemos hacer gestión, ¿no? Sí lo quiero aclarar, podemos gestionar y solicitar. Ahora no somos los titulares de la delegación, gestionamos cosas, ¿sí? Igual que los otros partidos políticos y otros candidatos y otros vecinos. Lo aclaro, qué bueno que se están solucionando, qué bueno que hay avances en la agenda. Esperemos, así lo deseamos, que lo aceleren, que lo empujen, que sea más rápido. Pues ¿para qué? Para que temas muy en lo específico, como son ambulantes, que ahí es mano dura. Miren, dato, perdón que no de repente me como el micrófono, David, pero son datos. La delegación recibió en el 1 de octubre del 2012 16,000 empadronados. Hoy tenemos alrededor de 9,500 empadronados, ¿no? Es un perseguir constante. Y lo que decía Julio, ¿sí? Julio decía, bueno, yo veo más. Sí, ¿qué tenemos? Es de que aquí en esta zona está llegando cada vez más población. Y el centro es estarlo sí persiguiendo de manera coercitiva, pero la solución del problema de fondo es decirle a todos los desarrolladores, empleado que de la construcción que salga a comer afuera, te sancionamos. Debes de servir tus comedores, ¿sí? Porque, ¿verdad, Julio? Los podemos perseguir, podemos agarrar el mazo, pero si no les decimos, por ejemplo, ¿cuántos creen que construyen Grupo Gigante? ¿Cuántos trabajadores de la construcción creen que vienen? Un cálculo. Alrededor de 1,000 diarios de la construcción. Por los turnos, exactamente. Imagínense 1,000 personas que ganan 2 salarios mínimos y que necesitan comer. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde comen? ¿Comen en Antara? ¿O comen en Grupo Carso en el Sambors? Pues se van a gastar su salario completo. Comen en el comercio informal. ¿Qué hay que hacer? Obligar. O sea, ahí sí es un asunto de rudeza, pero no con las personas que vienen, sino con los desarrolladores. En fin, eso es cuanto. Muchas gracias. Gracias. A ver, yo muy brevemente, también para completar un poco, para responder a algunas de las cosas que se escucharon aquí. Bueno, de Vancomer, se comentó el tema de vía pública. No tengo, la verdad, nada que agregar a lo que comenta Víctor, decir que simplemente ser bien claros, porque cualquier candidato puede venir y decir vamos a acabar con eso. Eso es mentira, eso no es posible. Lo que sí tenemos que hacer es ordenar, hacer higiénico, que no estorben el paso, que garanticen, que reducir el mucho, eso sí se puede, no desaparecer, porque es al final una de las actividades que tienen lugar en todas las ciudades del mundo. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas, empezar a hacer las cosas y obligar a que se hagan de otra forma, con incentivos económicos como los que ya comentaba Víctor por un lado, y desde luego también con la parte que tiene que ver con pues directamente el uso de todas las atribuciones de la delegación por otro. Respecto de seguridad,
es un tema que ha crecido aquí también. Quiero decirles que cuando llegamos a la administración, bueno, cuando llegó la administración pasada, había un promedio en la delegación de 70 delitos de alto impacto por semana. Ese es el promedio semanal de 2012. A hoy tenemos un promedio de 36 delitos de alto impacto por semana al cierre del año pasado, 2014. Es decir, ha habido una disminución del 48%. Esos 36 que quedan siguen siendo un reto que hay que afrontar, y hay nuevas medidas, y en particular yo quiero aprovechar para comentarles una propuesta, a ver incluso cómo la sienten. Como ya comentaban, en efecto, pues en su momento gestionamos códigos Águila, que siempre tienen ahí sus asegúnes, hay que decir las cosas como son, ¿no? Porque funcionaban 2 días, lo hablábamos otra vez, para que garantizar que vinieran, que firmaran aquí y en todos los edificios. Así que vamos a hacer, ahora sí que nuestro propio código Águila delegacional. Las delegaciones no tienen policía, eso es muy importante siempre destacarlo. Las patrullas no se coordinan con la delegación, se coordinan porque hay comunicación, pero no es su superior, no se cuadran, por así decirlo, con las delegaciones. Eso no significa que no intervengamos, hemos intervenido y mucho en materia de seguridad. Pero ¿qué sí queremos hacer? Un programa nuevo que se llama Monitores Comunitarios. ¿De qué se trata Monitores Comunitarios? De que todas las colonias, vamos a dividir por población, pero van a tener por lo menos a 1 o 2 funcionarios, dependiendo la zona, que van a ser funcionarios de calle, que van a estar todo el tiempo en la calle, que van a ser de la delegación, haciendo que eso, monitorear, ver lo que pasa en los alrededores, en turno permanente, que todos los vecinos tengan acceso a su número celular, no van a andar en patrulla, con lo cual pues nunca se van a ir para otro lado, siempre van a estar muy cerca. Las 3, dependiendo la zona, van a andar o en bicicleta o a pie o en bicicleta eléctrica. Aquí estas zonas seguramente serán ciclistas los que estarán, y ustedes sabrán, los administradores de los edificios, los propios vecinos, que si lo llaman, pues no tardará, a menos que esté atendiendo algo en ese momento con otro vecino, no tardará más de 3 o 4 minutos en llegar. Va a tener un impacto bien importante, van a ver, en materia de seguridad, porque ya van a empezar incluso a estar vigilando también la ley de cultura cívica, que es un tema, ¿no? La ley de cultura cívica es un tema que tiene que ver con lo que se decía hace un momento de la basura, con temas que parecieran tan intrascendentes, pero que de verdad son bien importantes en una comunidad, como las heces de los perros, son una señal de poca civilidad, y cuando se ve eso genera que haya poco respeto al espacio público, en fin. Pero también van a estar viendo temas de gestión, etc. Entonces, con este modelo de tener funcionarios siempre en la calle, yo estoy seguro de que vamos a mejorar en materia de seguridad todavía más. Respecto a el tema de transporte, en efecto, también promover que las empresas, además de incentivar todos los medios alternativos de transporte, necesitamos que las empresas muevan también a personal en los casos necesarios, y que tengamos sistemas de transporte interno, esa es otra cosa, porque el polígono es tan grande que hay gente que llega a utilizar el automóvil para trasladarse de un punto a otro del propio polígono. Eso hay que combatirlo, y se puede combatir con el mecanismo de shuttle, de transporte interno, de pequeñas busetas que están circulando permanentemente, ¿no?, en un espacio determinado, y que reduce el número de coches. Y finalmente, respecto del tema de reforestación, absolutamente de acuerdo. A ver, los árboles no es verdad que destrocen banquetas, tuberías, etc. Algunas especies de árbol en efecto hacen eso. Hay especies apropiadas para ser plantadas en camellones, para ser plantadas en banquetas, que no tienen por qué destrozarlos, con el mantenimiento adecuado, con la colocación adecuada. Si se ponen demasiado cerca unos de otros, o si se pone la especie equivocada, pasan este tipo de efectos no deseados, pero no tiene por qué ser el caso. Con la poda apropiada, porque también otra cosa, las raíces de los árboles son del tamaño de su copa. Si se permite que las copas crezcan mucho, las raíces crecen mucho. Si las copas se mantienen limitadas, las raíces se mantienen limitadas. Eso sí es simple. Y no se rompen banquetas, no se rompen tuberías, y necesitamos árboles. Entonces, absolutamente el compromiso, yo incluso plantearía que se incorpore aquí. Creo que es importante, porque sí ha habido varios de los desarrollos que han deforestado de manera clara, y eso, qué bueno que lo hayas comentado tú, ojalá todos lo compartamos, no lo podemos permitir. Concluyo
diciéndoles nada más que tenemos ya pues un rato transformando la delegación. Desde luego es mi convicción que esta administración tomó una serie de medidas que han resultado muy útiles. Tenemos la delegación con el primer lugar en transparencia de toda la ciudad, con el primer lugar en innovación, con el primer lugar en atención a servicios urbanos, con el crecimiento más importante en política de desarrollo social, por mencionar algunos datos. Ese es un trabajo que ha venido desarrollando este equipo. Me importa decirlo porque pues estamos en campaña y hay que decir las cosas buenas. Eso no significa que no reconozcamos, como lo he hecho aquí a lo largo de toda la exposición, todos los pendientes que tenemos, pero también en eso traemos un punto a favor. Ya sabemos cuáles son esos pendientes. No vamos a llegar a aprender, no vamos a llegar a ver dónde está el polígono de las granadas, o por qué le llamamos granadas náhuatl. Ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cuáles son las soluciones que necesitamos. También sabemos lo difícil que es implementar esas soluciones y estamos dispuestos a asumir ese reto, con lo cual yo quiero pedir a todos ustedes, consideren bien, valoren todos los elementos que tienen y el 7 de junio acudamos a las casillas y voten PRD. Muchas gracias. Gracias, David, gracias por esta intervención, por expresarnos y demostrarnos el conocimiento no solo político, sino técnico y social del tema. Se nos ha agotado el tiempo por demás de lo que teníamos acordado con los candidatos. Debemos de reconocer como asociación que planteamos este foro con los principales partidos políticos. Fue el PRD, el primer partido que inmediatamente nos respondió y asumió un compromiso de venirse a reunir. El foro está abierto, ya está Sergio en contacto con algunos coordinadores, pero no tenemos fecha cierta. Nuestra labor es establecer este diálogo, continuar este tipo de preocupaciones. Gabriela Covarrubias del condominio La Cuadra ya no pudo hacer una pregunta, pero la dejamos para después, la preocupación que ella expresa de que en una mesa de trabajo podamos conocer cuáles desarrollos están pendientes, cuáles quieren ingresar manifestación de obra o cuáles ya la tienen autorizada. Es una preocupación que nos gustaría conocer como materia de diagnóstico en este cierre de ventanilla y plan maestro de las granadas. Nuestra labor como asociación, efectivamente Sergio lo comentó, somos apartidista, es una labor auténticamente ciudadana, pero eso no nos exime de la responsabilidad de comparar propuestas, de comparar conocimiento de la problemática que vivimos y que a todos los integrantes de los condominios, los comités de vigilancia, los invitemos a votar, les exijamos que voten, hagamos público este tipo de videos y este tipo de propuestas con los compromisos de quien lo firme y dejemos que el ciudadano informado tome la decisión más inteligente. Pero es nuestra labor establecer este diálogo y ellos han sido los primeros que han respondido, no solo en esta ocasión, en ocasiones anteriores aquí han venido, pero el día de hoy lo hacen en calidad de candidatos. Les agradecemos mucho su puntualidad, su prontitud y su disposición constante para estar en comunicación con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos.